Amén. Buenos Dios. Amén. No hay otra cosa, hermanos, que, tenemos que entender nosotros que a pesar de lo que está pasando, lo que podamos pasar, Dios es bueno. Amén. Porque al tener la vida, la salud, ¿verdad? Es más que suficiente para agradecer a Dios. Pero sobre todo, el tener la vida eterna, el llamarnos hijos de Dios, el haber recibido la salvación, es más que bueno nuestro Dios. Amén. Porque esta vida es pasajera, la que viene es eterna. Y si tenemos la vida eterna, tenemos, ¿verdad, hermanos? Somos grandemente bendecidos y tenemos, ¿verdad?, una herencia eterna en los cielos. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente, hermanos, allá en Mateo capítulo 19, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 19, vamos a estar viendo en esta mañana, preciosa mañana. Vamos a ir avanzando ahí en Mateo 19, vamos a ver desde el versículo 16, ¿ok? Y vamos a estar viendo hasta el versículo 29. Si alguien precisa Biblia, okay. Biblia. Ahí va. Muy bien, hermanos. Así que vamos a ir rápidamente, hermanos, allá en Mateo capítulo 19. Si alguien está cerca por ahí, ayude si alguien no lo encuentra, ¿verdad? De los hermanos nuevos. Vamos a ir avanzando, así para todos podamos ver. Una de las cosas que cuando yo era nuevo en las cosas del Señor, lo que me impactó de la iglesia donde yo me convertí al Señor era de que si alguien no podía encontrar en la Biblia, nuevo que venía, luego llegaba un hermano y le ayudaba a buscar en la Biblia, ¿verdad? A alguien nuevo que estaba allá y estaban así atentos, ¿verdad, hermano? Y qué lindo es eso, ¿verdad? Estar dispuestos a apoyar a los que vienen nuevos, ¿verdad? Que no saben mucho, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero vamos a ir rápidamente, hermano. Entonces ahí vamos a leer capítulo 19, versículo 16, y vamos a ponernos de pie como reverencia a la palabra de Dios mientras leemos, mientras damos lectura. Los que puedan seguirme, ayudándome a leer alternadamente uno y uno, vamos a ir leyendo estos versículos, y vamos a leer desde el 16, yo leo el primero, vamos a llegar hasta el 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, vamos a darte la lectura
y vamos a estar viendo en esta mañana la gran bendición de seguir a Jesús. La gran bendición de seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, querido Señor, por tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Padre, gracias porque nos da el privilegio, Dios, de poder, Señor, participar en tu obra. El hecho de ser hijos tuyos, Señor, el hecho de que tú nos invitas a seguirte, Señor, a servirte, Señor, a obedecerte. Qué maravilla, porque no solamente hay bendición, Dios, terrenal, pero hay bendición celestial. Podemos ver tu mano y podemos conocerte más al seguirte. Señor, por favor, te ruego, Dios, que tú guíes este tiempo. Padre, ruego, Dios, que tú me dirijas, me des las palabras que quieres que tu iglesia escuche. Padre, por favor, ayuda a la hermana que está con los niños, ayuda a los niños a que puedan aprender también en esta mañana. Y Padre, nos ponemos en tus manos rogando la dirección de tu Santo Espíritu en todo momento. Por favor, Dios, lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Gracias, qué bendición. Y bueno, hermanos, tenemos entonces este evento, hermanos, este ejemplo tan grande, esta historia, podríamos decir, que pasó con este joven que vino al Señor Jesucristo. Y vemos aquí que muchos de los, ¿verdad? La mayoría o muchos judíos, que ellos no es ¿cómo podemos decir? No es algo que él estaba diciendo o que estaba mintiendo, ¿verdad? Porque el Señor estaba escuchando a este joven lo que estaba diciendo, que él era un joven que se había guardado desde chico, porque a los judíos le enseñan desde chicos a guardar la ley. Y tienen algo interesante lo que son los judíos, como eso de los 12 años, le hacen lo que es el Bar Mishvah, que sí, que eso significa que ya están pasando a tener responsabilidades a los chicos, ¿verdad? A los jóvenes, los adolescentes, a los 12 años, tanto la jovencita como el joven, a partir de los 12 años para adelante, a los 13 años, ellos ya tienen que ser responsables en muchas cosas. Por ejemplo, en el hecho de la ley, que ellos mismos tienen que ver la necesidad, su necesidad en ellos y de guardar la ley, de ser responsables en esto, y los hacen responsables. Por esa causa, ¿verdad? Vemos también muchos judíos que han sido muy prosperados, muy buenos para los negocios, y muy jóvenes a veces ya están emprendiendo tremendos negocios, porque ellos son buenos para eso, ¿verdad? Para los negocios y eso. Pero aquí estamos viendo que este joven, dice que era un joven, y era muy rico, ¿verdad? Tenía mucha riqueza. El problema, o sea, él está diciendo, él dice aquí, el Señor le dice que no debería él los mandamientos, guardar los mandamientos. Claramente que los padres le habían enseñado a este joven a guardar esos mandamientos, y él, de alguna forma, ¿verdad? Había guardado estos mandamientos que aquí el Señor le dice, cuando dice el versículo 18, dice Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, dice, no robarás, no hurtarás, dice, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Luego dice, honras a tu padre y a tu madre, dice, y amas a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Bueno, tal vez él interpretando los mandamientos de acuerdo a su forma de pensar de él creía que había ya guardado todos esos mandamientos. ¿Ok? Entonces no había forma de que él se le diera a entender su necesidad, ¿ok? Que él tenía necesidad de un Salvador. Y a veces es lo que pasa, hermanos, cuando las personas no pueden ver la necesidad en ellos. Cuando uno les habla acerca del pecado, yo dicen, no, yo soy una persona muy buena, yo no he hecho cosas malas, yo me he guardado, yo he ayudado, yo he hecho esto otro, y es difícil que las personas a veces reconozcan que son pecadores, que han pecado. Entonces, pero aquí lo pasaba lo mismo con este joven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo le conoce, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos conoce. Entonces, había algo que él, ¿verdad? Estaba haciendo, y una de las cosas era
que él era un hombre, un joven bastante rico, muchas posesiones, ¿verdad? Riquísimo. Aquí dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dice, tú quieres ser perfecto, porque hermanos, para guardar la ley, o sea, el que quiere guardar la ley, como la palabra de Dios menciona, tiene que guardarla toda la ley, para poder ser salvo, para poder ir a la gloria, necesita, si fuera por la ley, tendría que guardar absolutamente todos los mandamientos sin faltar alguno. Entonces, él lo que buscaba, que el Señor le dijera, bueno, tú estás ya apto para ir al cielo. Pero el Señor Jesucristo lo conocía, sabía que también era pecador. ¿Ok? Y de alguna forma, por algún punto, él lo toma al Señor para que él entienda su necesidad. Porque, querido hermano, cuando vemos nosotros aquí que este joven rico cuando le dice el Señor, le dice, bueno, ¿tú quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Bueno, dice, anda y vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Creo que tenía riquezas de a montón, ¿verdad? Vende todo eso que tienes, dice, dalo a los pobres, dice, y después ven y sígueme. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice que este joven, dice que se fue triste. O sea que nos dice la historia aquí, hermanos, que él no dijo más palabras. Cuando le dijo eso, ¡pum!, tocó el punto débil de este joven. Y tocó ese punto donde él no podía seguir a Jesús por causa de las riquezas. Entonces, cuando vemos ahí, dice este versículo 21, le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dice, y dalo a los pobres. Dice, tendrás tesoro en el cielo, dice, y ven y sígueme. Y luego dice ahí, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, o sea que ya no dijo palabra, tocó ahí, ¿verdad? Ese punto débil de él, y él no lo siguió al Señor, no dijo palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue. Ahora, Jesús sabía lo que había en el corazón de él, pero él no se daba cuenta cuál era el problema que había en él, que tenía problemas con las riquezas, ¿verdad? Con esa riqueza que tenía, era su esperanza. No podía poner la esperanza en Jesucristo porque tenía mucha riqueza. Era imposible seguir a Jesús de esa forma. Y por eso Jesucristo menciona ahí la palabra, dice, versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, dice, qué difícilmente, mira lo que dice, no es imposible, ¿ok? No es imposible, pero dice, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque sabes tú, muchas veces cuando le hablas a una persona que tiene mucha riqueza, ellos dicen, no, yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Tengo mi casa, tengo mis autos, tengo mis terrenos, tengo mis negocios, tengo, ¿verdad? Y comienza, no, yo no necesito, ¿verdad? No, llévalo a alguien más que lo necesite. Y hermano, así hasta qué punto llega la soberbia, ¿verdad? El hecho de pensar que cuando tienes riqueza o tienes posesiones abundantes en este mundo, lo tienes todo y que no necesitas nada. Es difícil, ¿verdad? Por eso Cristo dijo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego dice ahí en el versículo 24, dice, otra vez os digo, dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, hace calor, prendemos el aire, está como húmedo, ¿no? ¿Sí? Vamos a prender un poquito el aire. Le dejamos así, después le subimos un poquito ya que prenda mejor. Pero hermanos, ¿cómo dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Dice que es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, hermanos, tenemos que entender nosotros que la aguja era una puerta pequeña en el muro
de Jerusalén, ¿ok? Se le llamaba agujas, que no era por la parte principal la entrada, sino era por otra parte, ¿verdad? Por otro lado, donde normalmente cuando ya habían cerrado el portón, o habían cerrado la puerta principal del muro, aún podían pasar por algún otro lado, alguno que se hubiera quedado, ¿verdad? Pasaba por esas puertas, pero ¿qué hacía el camello? El camello tenía que pasar así, ¿verdad? Como se hacen los camellos, ¿verdad? Cuando alguien se va a subir, se echa, ¿verdad? Se echa y pasan así con mucha dificultad. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios aquí, dice que es más fácil pasar un camello, dice, por esa puerta tan pequeña, ¿verdad? Así tan dificultoso, que un rico, dice, entrar en el reino de los cielos. Ahora, como yo mencioné, hermanos, no es imposible. Yo he conocido gente que tiene muchas posesiones en este mundo, ¿verdad? Hermanos, por ejemplo, en San Luis, allá en México, hay hermanos que tienen muchas posesiones, tienen negocio y tienen todo eso, pero sabes que son hermanos que no está su esperanza, ¿verdad? En la riqueza, en lo que tienen. Son muy generosos, son muy dadivosos. Es impresionante, es impresionante. Por ejemplo, el hermano Manuel, ¿verdad? Manuel, él tenía muchas ferreterías y en varios estados, departamentos, y él siempre, a los jóvenes del colegio, del Instituto Bíblico, ellos tenían que trabajar, por ejemplo, medio tiempo, porque después tenían que estudiar. Él le daba trabajo a varios jóvenes del instituto para que ellos pudieran tener un salario, pudieran trabajar y pudieran estudiar, prepararse para servir al Señor. Entonces, era un hermano que tú lo veías y no parecía que tuviera dinero, ¿verdad? Lo veía ahí tranquilo, sencillo, pero era bastante rico, ¿verdad? Pero aquí donde voy, hermanos, lo que la palabra de Dios no menciona, lo que la Biblia no menciona, dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces aquí cuando vemos, hermanos, dice en el reino de los cielos. Otra vez os digo, dice ahí, ¿verdad? Que es más fácil, dice que el camello pase por los ojos aguja. Luego dice versículo 25, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. ¿Por qué el Señor ha dicho eso? Si este hombre que ha dicho que ha guardado todos estos mandamientos, ¿verdad? Y él solamente porque no quiso reconocer su necesidad, ahora el Señor no le insistió. Note, hermano, ¿ok? El Señor no le insistió a este rico. ¿Qué pasó? Él se dio la vuelta y se fue. El Señor no fue atrás de él diciéndole, tratando de reconvenir con él, ¿no? Lo dejó. Dijo, es más, dice que es muy difícil que entren los ricos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, realmente Él lo que viene a este mundo Él quiere que cada persona entienda, reconozca su necesidad. Porque la salvación no es por lo que el hombre hace o puede hacer. Hermanos, aquí cuando la palabra de Dios nos menciona, dice la Biblia ahí, dice sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, entonces, ¿quién podrá, dice, tener la vida eterna? Dice versículo 26, mirándolos, Jesús les dijo, dice, para los hombres, esto es imposible, porque ningún hombre se puede salvar por sí mismo. Ningún hombre puede alcanzar la vida eterna por sus obras. Ningún hombre puede ir al cielo, hermanos, porque es suficiente, porque él lo puede, porque lo alcanza. No hay ningún hombre. Para todo hombre, dice, es imposible salvarse. Ahora, este rico, si no reconocía su necesidad de Jesús y de Salvador y de seguir al Salvador y de estar dispuesto a seguir al Salvador, le estaba estorbando algo, porque hay cosas que estorban para la fe. Y la fe es, hermanos, creer en Jesús, pero sobre todo seguir a Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios aquí que era lo que le estaba estorbando. Cuando una persona cree en Jesucristo y cuando una persona entiende su necesidad de que Él es imposible que vaya al cielo por ser pecador, todos hemos fallado alguna vez, ¿o no es así? Hemos fallado alguna vez al Señor, hemos pecado. Ahora, pero aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que cuando una persona entiende, reconoce que ha fallado a Dios y que necesita de un Salvador, esa persona está dispuesta
a seguir a Jesús, ¿ok? Aquí el Señor no literalmente, ¿verdad? Podríamos tomarlo literal, pero tal vez no necesariamente él tenía que vender todas sus posesiones. Simplemente el Señor está diciendo aquí para que reconociera que había en su corazón, que algo lo estaba llevando lejos de reconocer su necesidad, y era todas las posesiones que tenía. Entonces aquí vemos lo que dice la Biblia aquí, dice, para los hombres esto es imposible, pero luego dice ahí, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Porque, querido hermano, solo Jesús pudo hacer posible que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Solo Jesús pudo hacer posible que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Solo Jesús pudo hacer posible, hermanos, que se pagara esa deuda que nosotros teníamos a través del sacrificio que él hizo por nosotros. Solo a través de él. Entonces dice la Biblia, porque para los hombres es imposible, ningún hombre puede morir por otro hombre. Solo Jesús pudo morir por nosotros y, hermanos, y ser acepto su pago para nuestra salvación. Luego dice ahí, más para Dios todo es posible. Entonces respondieron, dice versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo, dice, y te hemos seguido. Dice, ¿qué pues tendremos? ¿Verdad? Qué maravilla, qué impresionante ver a estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte, no todos, ¿verdad? Bueno, la mayoría era campesino, ¿verdad? Pescadores, hermanos, vemos a Pedro, vemos a Andrés, vemos a Juan, a Santiago, que todos ellos eran pescadores, ¿verdad? Que vivían tal vez al día de la pesca, de lo que pescaban. Entonces, pero cuando el Señor Jesucristo los llamó, le dijo, vengan, síganme, ellos inmediatamente, dice la palabra de Dios, que dejaron su red, dejaron lo que estaban haciendo y los siguieron. No hubo un impedimento, no hubo algo que los atara para poder seguir a Jesucristo, ¿verdad? Por esta causa a veces es más fácil, ¿verdad, hermanos? Cuando no tenemos muchas posesiones, ¿verdad? De cuáles aferrarnos. No, yo pues como los ricos, y qué bendición por una parte, ¿verdad? Pero ahora cuando vemos aquí que ellos los siguieron, pero vemos el ejemplo de Mateo. Los recaudadores de impuestos de ese tiempo eran hombres ricos, ¿ok? Eran hombres ricos. ¿Y por qué? Una cosa era porque trabajaban con el Imperio Romano, ¿ok? El Imperio Romano les pagaba muy bien, ¿ok? A estos recaudadores de impuestos, los que se ponían ahí y recaudaban el impuesto del pueblo de Israel para llevárselo al Imperio Romano. Entonces ellos ganaban bien, ¿ok? Y aparte, ¿verdad? Tenían la mala fama ellos, ¿verdad? De cobrar de más, ¿ok? O sea que hacían tranza, como decimos en México, ¿verdad? Cobraban un poquito más para ellos, ¿verdad? Aparte de lo que le pagaban. Entonces por eso no los querían. Una, porque estaban trabajando y los consideraban traidores, porque estaban trabajando para el Imperio Romano, pero otra porque eran, ¿verdad? No eran íntegros, no eran honestos, no cobraban lo que les decían, cobraban de más. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, que Mateo era un recaudador de impuestos, él está sentado ahí cobrando los impuestos, cuando el Señor Jesucristo viene y le dice, sígueme. Mateo, él no tenía cosa también que le pudiera detener. Él dice que inmediatamente lo siguió también, a pesar de que era un hombre que tenía posesiones. Ahora aquí vamos, como dijo el Señor, dice que es difícil, pero no es imposible. Ahora, qué importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? No importa, hermanos, cómo está nuestra situación, cuando seguimos al Señor, hay cosas, primera cosa, bendición. La bendición más grande, hermanos, que tenemos es que Jesús es el Salvador y que si nosotros creemos en Él y lo recibimos, tenemos primer lugar como bendición de seguir a Jesús, la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna. Aquí cuando mencionamos la vida eterna, hermanos, algo que cambia al momento de nosotros creer en Él, ¿ok? Porque nosotros tenemos condenación eterna por causa de nuestros pecados y no podemos ganar la vida eterna ni alcanzar la vida eterna por otro medio. Hay un solo medio y es creyendo en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo por mí, entonces yo gano la vida eterna. Y el primer beneficio y la primera bendición de seguir a Jesús es que
Ya no voy al infierno. Ahora cambia mi destino. Ahora voy al cielo. Ahora mi destino es el cielo. Ya no la muerte, sino la vida. ¿Ok? Entonces, la gran bendición que Cristo, hermanos, dio y pagó por nosotros es la salvación por nosotros, el pago, el castigo. Dice la palabra de Dios que Él fue condenado, Él fue, hermanos, por nosotros, por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, lo llevó en sí mismo, ese castigo. Entonces, hermanos, tenemos una gran bendición, que tenemos a alguien que nos quiere salvar, que nos puede salvar, o que nos ha salvado si tú has creído en Él. Y ese se llama Jesús. No hay otra forma. Este joven rico no reconoció que solo Jesús le podía salvar y prefirió ir tras de sus riquezas. Ahora, los discípulos lo siguieron, ok, al Señor. Y aquí una de las cosas que le dice cuando escucha estas palabras, el Señor, escucha a Pedro las palabras del Señor, es lo que la pregunta que él hace, dice Pedro, le dice, ¿verdad? He aquí nosotros, dice, lo hemos dejado todo, porque realmente ellos dejaron todo. Dejaron, hermanos, lo que estuvieron completamente dispuestos a seguir a Jesús. No había nada en su corazón, en su mente que los atara para seguir a Jesús. Porque yo digo, hermanos, así debe ser el creyente, ¿ok? El que cree de verdad en el Señor. No debe haber nada que lo ata para seguirlo al Señor, ¿ok? Estar dispuesto a seguir a Cristo, ¿verdad? Realmente, hermanos, como dice Pablo, ¿verdad? Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, lo primero que él dijo al Señor cuando entendió que era el Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Ok? Muchas veces nos ponemos nuestros planes nosotros, qué es lo que vamos a hacer a Dios, sino que cuando ya nos humillamos y creemos al Señor, decimos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Muéstrame. Ahora estamos bajo su voluntad. Estamos, hermanos, bajo sus pies, porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, pedimos consejo al Señor. Ahora rendimos nuestra voluntad a Jesús, hermanos, y eso nos lleva a seguir a Jesús, ¿verdad? A creer en el Señor, pero a seguirlo. Pedro dijo, Señor, ¿qué tendremos nosotros? Porque nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Primero, esta es una promesa para los apóstoles, ¿ok? Tenemos que entender nosotros, hay 12 apóstoles, no hay más de 12 apóstoles. Hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles, son falsos apóstoles, ¿ok? Porque solamente hay 12 apóstoles. Aquí dice la palabra de Dios, dice la Biblia, aquí en este versículo 28, dice que Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, dice versículo 28, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, dice, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Escúchame, una promesa. Primero, principalmente para los apóstoles. Son 12 apóstoles, son 12 tribus, ¿ok? No existen más tribus. Por eso los otros apóstoles, no sé por qué se pusieron apóstoles como nombre apóstoles. Y dicen, somos apóstoles, ¿verdad? Solamente hay 12. Y los 12 apóstoles, cada uno, dice la Biblia, esto va a ser en el milenio, ¿verdad? En el milenio. Cuando Jesús recompense, ¿verdad? Al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que ahí todas las tribus van a aparecer, todas las tribus de Israel, y cada apóstol va a estar gobernando, dice la Biblia, en el milenio, sobre cada tribu, un apóstol sobre una tribu, y son 12 tribus de Israel. Entonces ellos van a estar ahí, hermanos, y se sentarán también cuando Cristo se siente allá en Jerusalén, cuando Él venga en el milenio. Vengamos con Él también, porque nosotros también venimos con Él, la iglesia viene con Él. Ahora, dice la palabra de Dios que los apóstoles estarán, dice, también gobernando en el milenio sobre las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos, hermanos, dice una de las promesas del Señor, cómo Dios va a bendecir también al pueblo de Israel, a los apóstoles. Dice, sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Luego dice versículo 29, dice, y cualquiera, ahora aquí va para todos, ¿ok? Ahora va para todos. Dice la palabra de Dios ahí, cualquiera, dice que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, dice, por mi nombre,
dice, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más, dice, y heredará la vida eterna. O sea, hermanos, Dios viene con recompensa para aquellos que de verdad se rinden al Señor, ¿ok? Él lo promete, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Lo está diciendo el Señor. ¿Ok? El Señor dice esto y promete. Ese día, cuando nosotros estemos, cuando vengamos con el Señor en el milenio, que también estaremos en la tierra, que también Dios nos menciona que reinaremos con Cristo también, va a haber gente en las naciones en el milenio, ¿ok? Va a haber naciones, va a estar la población mermada por causa de que muchos van a morir en la gran tribulación, pero va a haber naciones y sobre todas esas naciones van a estar reinando también los hijos de Dios, sobre todos sus pueblos, sobre todos esos lugares. Van los hijos de Dios a estar reinando sobre esos lugares. ¿Verdad? Va a haber alcaldes, ¿verdad? En esos lugares, en esos pueblos pequeños, en esas ciudades grandes. La palabra de Dios menciona que van los hijos de Dios a estar reinando con Cristo también. Bueno, después vamos a ver ese versículo. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice que recibirán, dice aquí, dice la recompensa de aquellos que realmente han entregado su corazón al Señor y no ha habido nada que los ate para seguir al Señor y decir como, ¿verdad? No decir como el rico, bueno, no, yo prefiero ir detrás de mis riquezas y dejar la invitación del Señor. Hermanos, tiene que estar nuestro corazón dispuesto a seguir a Jesús. Cuando creímos en Él, tenemos que estar dispuestos a seguirlo. Y si Dios me llama a servirlo, yo tengo que estar dispuesto a decir, Señor, aquí estoy. Y ese es el ejemplo de los apóstoles, amén, que ellos lo siguieron. ¿Ok? Tal vez Dios hubiera visto otros nombres, si hubiera dicho Pedro, no, yo no quiero seguirte, Señor, hubiera aparecido el nombre de alguien más, porque Jesús iba a elegir a 12. Pero ¿sabes qué? Ellos dijeron, Señor, aquí estoy. Y déjame decir, hermano, así es en los creyentes, porque el creyente, hermano, necesita seguir al Señor, seguirlo, hermanos, ¿verdad? Cada día ir creciendo en el Señor. Entonces vemos, hermanos, vemos aquí también rápidamente, vamos a ver, dice la Biblia, a seguirle, bueno, quiere decir un discípulo el que lo sigue, el que quiere aprender de él. Ahí mira lo que dice Lucas, sin perder, no vamos a ver mucho más, pero vamos a ver ahí Lucas capítulo 9. Lucas está un poquito adelante, el evangelio tercero es Lucas. Luego después de Mateo sigue Marcos y después está Lucas. Y vamos a ver ahí el capítulo 9, versículo 23. Nueve, 23, mira lo que dice la palabra de Dios, dice, y decía a todos, dice ahí, decía a todos, dice, si alguno, dice, si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, si alguno me quiere seguir, dice, luego dice ahí, hermano, dice, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Querido hermano, dice la Biblia, dice, niéguese a sí mismo, porque hay muchas cosas, hermanos, que a veces nos quieren impedir seguir al Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces nos quieren impedir y que no sigamos al Señor. A veces hay obstáculos que nos quieren impedir seguir al Señor, pero si tú estás dispuesto a decir, Señor, yo te quiero seguir, Señor, Dios ve tu corazón. Y sabes una cosa, Dios va a obrar para que tú puedas seguirlo, porque Él ve en tu corazón que tú tienes un deseo de creer en el Señor y que le crees al Señor y que quieres seguirlo. Entonces Él va a acomodar para que tú realmente lo sigas, ¿verdad, hermano? Porque déjame decirte de que Dios es poderoso, ¿ok? Y cuando creemos en Él, Él se goza, Él se deleita en aquellos que creen en Él y creen en su palabra, ¿ok? Por eso dice la palabra de Dios en los Salmos, dice que Dios, dice, levanta del polvo, dice al pobre.
Levanta del polvo al pobre, pero no hermanos, a cualquiera, sino a aquel que pone su mirada en Jesús. Aquel que pone su mirada en Cristo, aquel que dice, Señor, aquí estoy. Tal vez tal vez vemos ahí a Pedro, era un pescador que vivía, ¿verdad, hermanos? De día en día, él de la pesca, pero él dijo, Señor, aquí yo estoy dispuesto, yo te voy a seguir, y confió en el Señor, creyó en el Señor, y dio el siguiente paso, y siguió a Cristo. Y déjame decirte que Dios jamás, hermanos, déjame decirte que Dios jamás abandona a sus hijos. Nunca Dios abandona a sus hijos. Amén. Y aquellos que lo van siguiendo, dice la Biblia, hermanos, siempre el Señor tenía algo para ellos. Amén. Cuando los discípulos estaban con dudas de qué iban a comer, Dios hacía un milagro. Amén. Dice que ya los apóstoles andaban ahí desviados y ya desanimados y turbados, y andaban ahí queriendo pescar y agarrar un pez. Toda esa noche no habían podido pescar, y por ahí aparece el Señor, ¿verdad? Que en ese momento no entendían que era el Señor. Y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dicen, no hemos podido pescar nada. Esta narración está en el libro de los Hechos, ¿ok? Pero ellos dicen, no hemos podido pescar nada. Bueno, y se tiren la red hacia este lado y van a hallar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Van, tiran, y una maravilla, ¿verdad? Llenan su red de peces. Y luego se sorprenden, y ella como que ya Pedro ya andaba medio desanimado, ya como que dice, entonces viene Juan y dice, ¡es el Señor! ¿Verdad? Y vemos ahí que Pedro de repente entonces tira al agua porque estaba avergonzado Pedro. Y el Señor, hermano, no necesita, ¿verdad? Dios no necesita realmente de nosotros. Nosotros necesitamos del Señor. Amén. Entonces, cuando Él viene y Él le dice, traigan algunos peces de lo que pescaron y tráiganlos para asarlo. Y cuando ellos llegan, Jesús ya tenía un pez. Jesús ya estaba asando un pez. ¿Ok? Entonces ahora, como digo, el Señor es el proveedor. Amén. Él es, y cuando nosotros creemos de todo nuestro corazón en Él y lo seguimos, hermano, déjame decirle que Dios nos va ayudando a entender que, hermanos, Él es el dueño de todo, hermanos, y hay muchas cosas, obstáculos a veces que nos impiden seguirlo, pero cuando nos ponemos firmes, decimos, Señor, yo voy a creer en ti, Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti, Señor. Déjame decirte que hay grandes promesas para esas personas. Dice la palabra de Dios ahí, dice versículo 24, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Capítulo 9 de Lucas, versículo 25. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué le va a aprovechar si hay un hombre que es dueño de todo el mundo? Hay grandes ricos en este mundo, ¿verdad? Millonarios. Se dice que Bill Gates, ¿verdad? Es uno de los millonarios de este mundo, y que él tiene tantas riquezas y que ha comprado muchísimo campo en los Estados Unidos. El que es de Microsoft, ha comprado muchos campos en Estados Unidos. Casi en cada estado de los Estados Unidos tiene hectáreas. Y ahora, pero cuando vemos, hermanos, tiene muchísima riqueza, pero ¿de qué les sirve si tiene todas estas riquezas y al final su alma se va a perder? De nada, porque todo eso se va a quedar acá. Pero el alma es la que va a ir al cielo o va a ir al infierno. El que cree en Jesús, sigue a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que tiene la vida eterna. Amén. Qué bendición, que no es por obras, ni es por lo que tienes, ¿verdad? Porque si no, los ricos te dirían, no, pues yo compro mi vida eterna y pum, ya está, ¿verdad? No, no es por el dinero, ni por nada, ni por las obras, ni por nada. Es aquel que entiende, reconoce su necesidad de Jesús, cree en Cristo y lo recibe como su Salvador y comienza a seguir a Cristo.
siguiéndolo por fe a través de su palabra, obedeciendo su palabra, sometiéndose a su palabra, sometiéndose a su voluntad, hermano. Y ahora vemos ahí rápidamente en Juan. Ahora el otro evangelio que continúa es Juan, ¿ok? Después de Lucas está Juan. Y ahí en el evangelio de San Juan, capítulo 12. Ya casi terminamos, pero vamos rápido. Es ahí a San Juan, capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, si alguno me sirve, mira lo que dice el Señor, sígame, sígame. El Señor quiere que lo sigamos, ¿verdad? Que lo sirvamos. Que primero para poder servirlo tenemos que saber cómo hacerlo. Y para poder saber cómo hacerlo tenemos que conocer su palabra. ¿Ok? Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde tú crees que debe estar o debemos estar o dónde debe estar o dónde está el Señor? ¿Ok? Ahí es donde tú debes estar. Por ejemplo, tú te preguntas, vas a algún lugar y dice, ¿el Señor estará en este lugar? ¿Verdad? Entonces, hay lugares donde el Señor no está, ¿ok? Por lo tanto, yo no debo estar en esos lugares, ¿ok? Por ejemplo, los boliches. ¿Tú crees que el Señor está en esos lugares? Claramente que no, el Señor no va a esos lugares, ¿ok? Entonces, entonces nosotros no debemos estar en esos lugares. Hoy, y tenemos que saber nosotros, dice donde yo estuviere, ahí estará, dice, mi servidor. Y luego dice, si alguno me sirviere, dice ahí, mi Padre le honrará. Qué impresionante lo que dice el Señor. Si alguno me sirve, si alguno me sigue, dice, si alguno me sirviere, dice, mi Padre le va a honrar. Hermano, y déjame decirte qué maravilla, que seamos honrados por el Padre Celestial, por haber creído en su Hijo, por seguirlo, por servirlo. Tenemos esa gran bendición. Dice que mi Padre le honrará. Va a llegar el punto cuando vamos a tener, hermanos, el día en el que vamos a presentar delante de Dios como hijos de Dios, y es cuando realmente seremos honrados, ¿verdad? Por nuestro servicio, por nuestra fidelidad, por haber creído en el Señor, por seguirlo, hermanos, por amarle, hermanos, y porque no hubo nada que nos detuvo para servirlo, para seguirlo, para serle fiel. Y dice la palabra de Dios, hermanos, qué grandes bendiciones tendremos con nuestro Señor. Amén. En este mundo a veces, tal vez, hermanos, déjame decirte que el Señor no abandona a sus hijos, pero muchas veces permite que pasen pruebas en tu vida, que pasen necesidades. En este mundo todavía podemos pasar enfermedades, pero ese día, cuando sea el día del milenio, tú y yo no tendremos ya más este cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se cansa, este cuerpo, ¿verdad?, que es tan limitado. No, tendremos un cuerpo diferente que Dios nos dará. Amén. Y esa es la promesa para los hijos de Dios. Amén. Entonces, ya no nos vamos a quejar de las enfermedades, de los dolores de rodilla, de los dolores de la columna, ¿verdad? De los dolores de la cabeza, de tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Que sufrimos aquí en este mundo. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, porque aparte de todo eso dice la palabra de Dios que reinaremos con Cristo, ¿verdad, hermanos? A partir de ese momento en Cristo viene, estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, Cristo viene a la tierra y venimos a reinar con Él después de, ¿verdad?, de que sea la gran tribulación, de que sea la tribulación. Cristo venga por segunda venida. Los apóstoles estarán en la tierra desde Jerusalén, estarán reinando los apóstoles, ¿verdad? También, hermanos, todos los cristianos también reinando con Cristo, ¿verdad? En las naciones. Dice ahí rápidamente, ya estamos terminando, Apocalipsis, ahora vamos a ver Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5.
Dice la Biblia, hermanos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice aquí, hermanos, hablando aquí, ¿verdad? De la gran multitud de los ancianos que estaban ahí en este lugar. Esto habla del futuro, ¿ok? Habla del futuro. Y luego dice ahí, dice, y nos has hecho, dice, para nuestro Dios, dice, reyes, dice, y sacerdotes, dice, y reinaremos, dice, sobre la tierra, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermanos, cuando habla ahí la promesa de Dios para los hijos de Dios, que tendrán un privilegio, hermanos, por eso la palabra de Dios menciona que cuando nosotros, hermanos, a nuestra fidelidad, nuestra confianza en el Señor, seguir al Señor, serle fiel a Él, someternos a su bendita palabra. Hermanos, cuando nosotros no tenemos nada que nos estorbe, ¿verdad? Seguir al Señor y serle fiel al Señor, más déjame decirte, va a tener recompensa. Dios no es injusto, como vimos en otra predicación anterior. Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú haces por el Señor, ¿ok? Ahora, déjame decir, es el Señor a quien tú quieres servirlo, y si tú quieres servirlo necesitas conocer cómo hacerlo, ¿ok? Y como te dije hace rato, cómo debes, para saber cómo servirlo mejor, tienes que conocerlo a través de su palabra, ¿ok? Tienes que conocer su palabra para poderlo servir y para que seas agradable delante de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante congregarnos, por eso es importante, ¿verdad?, escudriñar la palabra. Si hay algo que no entendiste, preguntar, y ahí podemos verlo a través de la palabra de Dios. Si hay alguna duda o algo, ¿verdad?, es importante porque queremos conocer, saber cómo agradar al Señor. Y cuando comienzas a agradar al Señor, Dios, hermanos, comienza a bendecir la vida de una persona, porque realmente, hermanos, es igual Dios como nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, ¿verdad?, se someten, se sujetan, hermanos, nosotros, ¿verdad?, no tenemos cuando nos piden algo, no, cuando podemos, claramente que le podemos, ¿verdad?, dar eso que nos está pidiendo, ¿verdad? Pero cuando nuestros hijos son, ¿verdad?, rebeldes y no, a veces, ¿verdad?, y de acuerdo a todo eso, claramente que hay que, son nuestros hijos, pero igual no es lo mismo como cuando un hijo es obediente, que se somete y y bueno, es tranquilo. Hoy casi no hay un niño tranquilo. pero déjeme decirle, ¿verdad? Todos son diferentes los niños, ¿ok? Todos son diferentes. Pero déjame decir, hermanos, qué lindo es. Dios es un Padre fiel, amén. Pero Él quiere que nosotros le conozcamos, que le sirvamos, que lo sigamos, que nos sometamos a Él, que reconozcamos que lo necesitamos. Y si tú reconoces que lo necesitas, hermano, lo vas a buscar, ¿verdad? Vas a orarle a Él, vas a buscar su rostro en oración. Y eso no solamente lo puedes hacer en la iglesia, sino también en tu casa, en tu cuarto, en donde andes caminando, donde andes trabajando. No te olvidas del Señor. En todo momento lo podemos hacer. Amén. Pero hay un día especial, un lugar especial donde tú vas y te arrodillas y hablas y pasas tiempo con Él. Pero hermano, qué lindo es, porque realmente hay una bendición grande seguir a Jesús. Hay muchos más versículos que pudiéramos ver, pero por el tiempo no lo vamos a ver. Pero déjame decirle, hay una gran bendición el ser hijo de Dios, en primer lugar. Pero hay una gran bendición el que tú sigas a Jesús. Amén. Y también una evidencia de que has querido en Jesús es que tú lo quieres seguir. Amén. Tú no te quieres quedar, tú lo quieres seguir. Tú quieres aprender más de Él. Tú quieres servirlo a Él. Amén. Esa es una evidencia también de que eres hijo de Dios y que de verdad de todo tu corazón tú has creído en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias, querido Señor, por el privilegio tan grande que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque tú has puesto en nosotros la esperanza de la vida eterna. Dios, la confianza que nos das en tu palabra, porque tú no mientes, no hay injusticia en ti. Dios, tú eres justo,
Tú eres, Señor, tu palabra es verdad. Dios permanece para siempre, Señor, y tú al momento de enviar a tu Hijo amado Jesús, quien murió por nosotros, has dado vida eterna a todos aquellos que han creído y que han dicho, Señor, yo te quiero seguir. Están agradecidos porque saben que Cristo los ha perdonado, porque saben que no podían tener la vida eterna por ellos mismos, porque han reconocido que son pecadores y que necesitan del perdón de Jesús y ahora están entregados a ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros no olvidar de dónde salimos, de dónde nos sacaste y no olvidar que solamente por ti estamos donde estamos y que, Señor, que tenemos necesidad cada día, Señor, de conocerte más, Padre, de tener tu bendición, tu fortaleza, Señor, que tú nos des, Señor, suplas las necesidades, Dios nuestra. Señor, estamos muy necesitados de ti cada día. Tú nos das la vida, nos das el oxígeno que respiramos, nos das la lluvia. Señor, tantas cosas que tenemos de parte tuya. Tan bueno tú eres, Señor. Rogamos, Padre, por favor, que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí, que no, si aún no ha entregado su corazón a Jesús de todo su corazón, que no tarden en hacerlo. Trae convicción al corazón, Señor, porque no hay cosa más grande, más especial que tener esa seguridad de que el día en que morimos vamos a ir contigo, que vamos a estar para siempre contigo, o que si tú vienes por tu iglesia, nosotros también estaremos contigo. No nos quedaremos a ese gran juicio que viene sobre la tierra, sino que estaremos también contigo, Dios. Por favor, ayuda, querido Dios.